El ejercicio que voy a explicar es el ejercicio 751 de la transferencia de calor en un enfoque práctico Yunus Asengel de su tercera edición, el cual es un ejercicio de convección externa forzada sobre cilindros. El ejercicio dice, una línea de transmisión eléctrica de 6 milímetros de diámetro lleva corriente de 50 amperios y tiene una resistencia de 0,002 ohms por metro de longitud. Determinar la temperatura superficial del alambre durante un día con viento cuando la temperatura del aire es de 10 grados Celsius y sopla a 40 kilómetros por hora. Bien, acá tenemos el diagrama del ejercicio. Entonces dice que hay una línea de transmisión, la cual lleva una corriente de 50 amperios en esta dirección. De 50 amperios. Y esa línea tiene una resistencia de 0,02 ohms. 0,002 ohms. Entonces, el primer análisis que hay que hacer es en qué dirección va a ir la transferencia de calor. Entonces, pues, como va pasando una corriente, quiere decir que el cable va a estar algo más caliente que la temperatura del ambiente. Es decir, que la transferencia de calor va a ir en esta dirección. Va a ir del cable hacia el ambiente. Entonces, como lo único que hay que tener en cuenta acá es, pues, no nos dan emisividad, no nos dicen que haya radiación, no hay espesor del cable. Entonces, lo único que va a haber es una transferencia de calor por convección, que va a ser igual a H por el área superficial por la diferencia de temperaturas. En este caso, como el punto va el cable hacia afuera, entonces va a ser la temperatura de la superficie del alambre menos la temperatura del ambiente, temperatura infinito. Listo, partiendo de esa ecuación, entonces vamos a calcular la temperatura superficial del alambre, entonces necesitamos Q punto H, el área superficial, y T infinito, que ya lo tenemos. Entonces, para el cálculo de H comenzamos acá. Lo primero que hay que hacer para calcular H, pues hay que seguir el procedimiento del cálculo de Nusselt. Entonces hay que sacar algunos datos de la tabla. Exactamente de la tabla 15 del libro. Entonces tenemos que sacar los datos para el aire a 10 grados Celsius. Como no tenemos una temperatura superficial, pues no podemos calcular la temperatura de película TF. Entonces hay que tomar los datos del aire a 10 grados Celsius, o se podría también asumir una temperatura, como ya dije, mayor, por ejemplo 15 grados Celsius, y tomar los datos del aire a 15 grados Celsius. Y no habría problema, se tendría que llegar a lo mismo. En este caso, pues tomamos esa misma temperatura ambiente de 10 grados Celsius para hacer el cálculo. Bueno, yéndonos al libro y sacando esos datos para el aire. Entonces, propiedades del aire a una atmósfera, entonces a 10 grados Celsius. Tenemos densidad de 1,246, conductividad térmica de 0,02439, viscosidad cinemática de 1,426 por 10 a la menos 5. Directamente tomamos la cinemática, no es necesario tomar la dinámica. Y el PRAN de 0,7336, que son los datos tomados acá. Densidad igual a 1,246, conductividad 0,02439, viscosidad 1,426 exponente menos 5, PRAN 0,7336, que son los mismos datos ahí corroborados. Bueno, ya procedemos aquí a calcular a dejar la velocidad en metros por segundo y el diámetro en metros. Entonces 40 kilómetros por hora, 11,11 metros por segundo, diámetro 6 milímetros, 6 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, para poder hallar el H, entonces tenemos que calcular Nusselt, y para calcular Nusselt necesitamos el Reynolds. Entonces, al calcular Reynolds, entonces esta es la fórmula que se usa para calcularlo en un cilindro.
tanto en cilindros como esferas. Velocidad a la que golpean el cilindro por el diámetro del cilindro sobre la viscosidad cinemática, en este caso pues tomada del aire a 10 grados Celsius. Reemplazando esos valores, 11,11 por 6 por 10 a la menos 3 sobre 1,426 por 10 a la menos 5, obtenemos el Reynolds. El Reynolds nos da 4675, el cual es menor que el Reynolds crítico para un cilindro. El Reynolds crítico para un cilindro son 2 por 10 a la 5. Entonces es menor. Esta desigualdad nos indica que el flujo es laminar. Al tener el Reynolds ya podemos calcular el número de Nusselt. La fórmula de Nusselt para un cilindro es esta de acá. Entonces se tiene 0,3 más 0,62 Reynolds a la 1 medio, Prandtl a la 1 tercio sobre 1 más 0,4 sobre Prandtl a la 2 tercios, todo eso a la 1 cuarto, todo eso multiplicado por 1 más Reynolds a la 280 sobre 282.000 a las 5 octavos, todo eso elevado a la 4 quintos. Entonces ya tenemos Reynolds y Prandtl, que son los números que se necesitan para el cálculo del Nusselt. Reemplazamos Reynolds en su respectiva ubicación, reemplazamos Prandtl, Reynolds y metemos datos a la calculadora y obtenemos un Nusselt igual a 36. Todos los números son adimensionales, ¿no? Llevan unidades. Entonces, al tener el Nusselt, usamos la siguiente fórmula para el cálculo del H, que es lo que nos interesa. H por D sobre K, el coeficiente de transferencia de calor por el diámetro del cilindro sobre la conductividad que tomamos en este caso para el aire, para el viento a 10 grados Celsius, y despejamos H. H nos va a dar Nusselt del cilindro por conductividad térmica sobre diámetro. Reemplazamos 36 por la conductividad térmica 0,02439 sobre el diámetro de 6 milímetros. Nos da un Nusselt igual, un coeficiente de transferencia de calor igual a 146,3 watts metro cuadrado Kelvin. Ahí se corrobora que las unidades también están correctamente. Listo, tenemos H, entonces volvemos acá, necesitamos área superficial y Q punto. Q punto se saca de los valores que nos dan de la corriente que circula por la línea de transmisión. Nos dan tanto la corriente como la resistencia. Entonces nosotros sabemos que el voltaje es igual a I por R. I por R. Tenemos I, tenemos R, hallamos el voltaje. 50 amperios por 0,002 ohms nos da un voltaje de 0,1 voltios. Y sabemos que la potencia que pasa por un cable es igual a V por I. V por I, el voltaje que calculamos por la corriente, nos da 5 watts. La potencia que esto, que pasa por el cable, o que está perdiendo el cable. Entonces, esa potencia va a ser ese mismo calor transferido hacia el exterior. Esa es la forma en la que se calcula el Q punto, la transferencia de calor. Entonces solo nos faltaría el área superficial. El área superficial para un cilindro, entonces este es el cable que va pasando. Entonces el área superficial que está tocando el viento, o que está haciendo la convección con el viento, va a ser esta parte de acá. Todo lo de alrededor sin el área de los círculos del cilindro, que pues eso no está recibiendo el viento de frente. Entonces solo sería el área superficial alrededor del cilindro. Y esa área superficial es igual a pi por D por L. Pi por D, que sería el diámetro, por toda la longitud, todo lo de afuera. Reemplazamos pi por D por L.
D lo tenemos, es nuestro diámetro de 6 milímetros. Longitud en el ejercicio no nos planteaban una longitud del cable, entonces lo tomé como por unidad de longitud, 1 metro la longitud. Entonces el área superficial por unidad de longitud del cable va a ser 0,01885. Entonces ya tenemos todos nuestros datos para poder calcular nuestra temperatura en la superficie. Q punto nos dio 5 watts, H nos dio 146,3 y el área superficial nos dio 0,01885. T infinito es los 10 grados. Y ya finalmente pues despejamos la temperatura superficial de esa fórmula. Nos queda temperatura superficial igual a Q punto sobre H por área superficial más la temperatura infinito. Y reemplazamos datos. 5 watts punto H 146,3 por el área superficial 0,01885 y 10 grados Celsius la temperatura infinito. Como resultado nos da, al reemplazar los datos en calculadora, que la temperatura superficial es igual a 11,8 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura en la superficie no incrementa, no tiene una temperatura mucho mayor que la de la temperatura ambiente. Tan solo 1 o 2 grados, casi 2 grados Celsius subió. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia no es tan grande, la potencia que fluye por el cable no es tan grande como para calentar demasiado el cable. La corriente que circula por ahí no es tan grande como para calentar el cable. Y también influye que el viento con la velocidad con la que choca y a esa temperatura de 10 grados influirá también en que no crezca tanto la temperatura en la superficie de la línea. Y entonces así es como se soluciona ese ejercicio. Llegamos a nuestro resultado. Temperaturas superficiales de 11,8 grados Celsius. Gracias.